Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a ir iniciando con los temas que tienen que ver con la unidad 1 o la primera unidad de nuestro programa para Álgebra 1. Lo primero que vamos a hacer es comenzar ahora a trabajar con, como dije recién, la unidad 1, que tiene que ver con la introducción al cálculo o a la lógica proposicional y también a la lógica o a la teoría de conjuntos. ¿Está? Primero y en general por ahí podríamos decir que la lógica, ¿sí?, es una ciencia formal o disciplina que se encarga o que tiene por objeto, está hablando de lógica en general, ¿sí?, por objeto el estudio de los métodos de razonamiento o el estudio de la razón dentro de un método de razonamiento o un razonamiento en general. Viene de un término muy conocido por nosotros que es logos, ¿sí?, de ahí viene lógica justamente. En general hay dos grandes tipos de lógica. Una es la lógica formal o aristotélica, y la otra que es la que vamos a estudiar nosotros primero, y que es la única que vamos a estudiar de hecho, que es la lógica que se llama la lógica simbólica o lógica matemática. ¿Sí? Es la lógica que sienta las bases de toda la matemática en sí. Esta lógica, que es la lógica simbólica, aparece allá por el siglo XIX con George Cantor y la teoría de conjuntos. Esta lógica simbólica, a su vez, se subdivide en dos lógicas. Una es, que está por ahí asociada a la filosofía, a la lógica formal. Una es la lógica que se llama lógica, y esta es con la que primero vamos a arrancar, la lógica proposicional, que es la que sienta justamente todas las bases de nuestra disciplina. Y la otra es la lógica que se llama lógica de clases o lógica de conjuntos, ¿sí?, que es la que determina finalmente, la lógica de clases o de conjuntos, todo el armado y la estructura básica de lo que nosotros conocemos hoy en día como matemática. Vamos entonces a arrancar directamente con la lógica proposicional. La lógica proposicional, ahí está. La lógica proposicional es una disciplina que estudia, como bien dijimos, métodos de razonamiento, ¿sí? Eso es lo que estudia en primera instancia. Métodos de razonamiento, ¿sí? Además, busca o tiene por objetivo, además de estudiar métodos de razonamiento, proporcionar, ¿sí?, proporcionar reglas y técnicas para determinar si un argumento dado es válido o no, ¿sí? Reglas y técnicas para determinar la validez o no de un argumento dado, siendo sumamente útil, y esto se ve mucho en nuestra disciplina, ¿sí?, siendo sumamente útil en la demostración de teoremas, ¿sí? Estas reglas y técnicas permiten entonces, completamos la idea, reglas y técnicas para determinar validez de argumentos. Validez de argumentos. Además de proporcionar estas reglas y técnica, también tiene por objetivo proporcionar, ¿sí?, un lenguaje simbólico, ¿sí?, de ahí justamente lo de lógica simbólica, un lenguaje simbólico que sea claro y preciso además, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea claro y preciso? Primero, que sea un lenguaje sin ambigüedades, ¿sí?, y que se pueda comprender fácilmente dentro de lo establecido por la disciplina en la que estamos trabajando, en este caso la lógica proposicional dentro de la lógica simbólica. Este lenguaje simbólico, sobre todo, es sumamente necesario para expresar definiciones, propiedades o demostraciones propias de la matemática. En las ciencias de la computación, por ejemplo, se utiliza en la construcción de las sentencias, ¿sí?, de los algoritmos, demostrar corrección de programas, en fin. Y además es la base, ¿sí?, de lo que se conoce como la programación lógica. El estudio entonces de esta lógica, de la lógica
simbólica, puntualmente la proposicional, nos va a permitir a nosotros tratar de adquirir, ¿sí? Esa es la idea, el objetivo, un pensamiento más preciso, basado en símbolos, ¿sí? Más preciso, más conciso también, ¿sí? Un pensamiento entonces más preciso. Y herramientas, además nos va a brindar herramientas para argumentar de manera más exacta, ¿sí? O de modo más exacta. Argumentar de modo más exacto. Eso es básicamente lo que nos está, o tiene por objetivo, ¿sí? La lógica proposicional. El nombre lógica proposicional se debe justamente al hecho de que es una lógica que trabaja en base a cierto tipo de oraciones que se llaman proposiciones. De ahí el nombre de lógica proposicional justamente. Estas proposiciones ahora vamos a ir definiendo y vamos a ver qué tipo de proposiciones hay, ¿sí? Estas proposiciones, como dijimos recién, son oraciones, ¿sí? Proposiciones son oraciones, pero no cualquier tipo de oraciones. Son oraciones que tienen las siguientes características. Son declaraciones, que pueden ser verdaderas o falsas y nunca ambas cosas a la vez. ¿Está bien? Eso es básicamente una proposición. Son oraciones consideradas declaraciones que pueden ser verdaderas o falsas a la vez. Si dos declaraciones o si dos de estas oraciones, ¿sí? Si dos tienen el mismo significado o significan lo mismo, entonces para la lógica son iguales. Esto es lo que debo tener en cuenta. Este tipo de proposiciones que acabamos de definir se llaman habitualmente proposiciones simples o atómicas. Cualquiera de los dos atómicas, cualquiera de los dos nombres está bien. Por ahí es más fácil acordarse simples que atómicas, pero bueno, no hay ningún problema. Por ejemplo, algunos ejemplos de proposiciones pueden ser decir la Tierra no es redonda. ¿Ah? Sabemos que la Tierra no es del todo redonda, pero la consideramos redonda. Bueno, una proposición podrá ser la Tierra no es redonda. Lo importante para que esto pueda ser considerado proposición es que yo pueda decir de esto que es verdadero o falso. Si yo digo que la Tierra no es redonda, estoy diciendo una oración que es falsa. Si digo, por ejemplo, 6 es múltiplo de 3, estoy diciendo algo que es verdadero. Entonces, toda oración sobre la cual yo pueda decir que es verdadero, verdadera o falsa, ¿sí? Que pueda asignarle un valor de verdad y solo uno, estoy tratándola como o estoy frente a una proposición. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, ¿tenés hambre? Yo puedo decir que esto es verdadero o falso. Esta pregunta, ¿tenés hambre? No puedo. Entonces, esto no es una proposición porque yo no puedo decir si es verdadera o si es fácil. O si es falsa, perdón. O si puedo decir, o si digo, afirmo. De hecho, matemática es fácil. Esta vamos a decir que no es una proposición. ¿Por qué? Porque tiene una gran carga de subjetividad, es decir, depende de la persona. No es universalmente verdadero o universalmente fácil. Estoy leyendo justamente fácil. O universalmente falso, ¿sí? Para mí puede ser fácil, para otro puede ser difícil, para otro puede ser medianamente fácil. Bueno, en fin. Entonces, esto tampoco es proposición porque no se puede decir objetivamente si es verdadera o si es fácil, y sigo con fácil, o si es falsa, digo, la oración, ¿está bien? Solamente cuando yo doy una oración puedo decir que es verdadera
o falsa, recién entonces estoy frente a una proposición. Caso contrario, no se considera como una proposición. En cuanto a la representación, porque dijimos que el objetivo de la lógica es usar un lenguaje simbólico, entonces para representar proposiciones vamos a usar letras de imprenta minúscula, ¿sí? Las más comunes, las más usadas son P, Q, R, S, T, bueno, U a veces, etcétera. ¿Está bien? Para representar proposiciones. Así, por ejemplo, yo puedo decir que la proposición P podrá ser 2 es un número racional. Podrá ser, por ejemplo, una proposición Q, la expresión, una propiedad de la, o una de las propiedades de la multiplicación, la distributiva. Yo podré decir como proposición Q que A por B más C es igual a A por B más A por C. ¿Sí? Ya estoy usando, de hecho, un lenguaje simbólico. Otra proposición podrá ser la expresión x tal que x pertenece al conjunto de números naturales y x es un número menor que 10, por ejemplo. Bien, pues esto es una proposición, porque yo puedo tener acá en mi proposición R el conjunto formado por los números 1, 2, 3, etcétera, hasta el 9, y estos son números naturales menores que 10, por lo tanto, yo puedo decir que esto es verdadero, ¿sí? Entonces, vamos a representar en adelante las proposiciones a partir de letras de imprenta minúscula, las últimas habitualmente de nuestro alfabeto, ¿sí? Y toda posibilidad, ¿sí?, que tiene una proposición de ser verdadera o falsa, en este caso, 2 es un número racional, es verdadero. Esta propiedad también es verdadera porque es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma y a la resta. La proposición R también es una proposición verdadera. Ahora, si yo, por ejemplo, digo, a ver, vamos a cambiarle un poquito el zoom solo para que entre una proposición más. Si yo, por ejemplo, digo una nueva proposición, vamos a llamarle U. No, Q ya teníamos. A ver, borramos. Q ya estaba, es verdad. Vamos a usar, por ejemplo, una proposición nueva, una proposición T. Y vamos a suponer que T es la proposición que dice 10 es múltiplo de 2 y de 4. Esta proposición, por ejemplo, es falsa. ¿Por qué? Porque si bien el 10 es múltiplo de 2, no es un múltiplo de 4. Y la I en nuestro lenguaje exige que para que una situación sea verdadera se dé ambas situaciones. ¿Está? En este caso, esta proposición T es una proposición falsa. Todas estas posibilidades que tienen las proposiciones, ¿sí?, de veracidad o de falsedad, se llaman valores de verdad de la proposición. ¿Sí? Valores de verdad. ¿Qué son los valores de verdad entonces? La posibilidad de falsedad o veracidad que tiene una proposición. Vamos a anotarlo acá. Falsedad o veracidad, ¿tá?, de una proposición. En este caso, el valor de verdad es verdadero, acá también es verdadero, acá también es verdadero y acá es falso, ¿sí? En el caso nuestro de el trabajo con sistemas, teniendo en cuenta el fuerte uso del lenguaje y del sistema de numeración binario utilizado en programación, todo lo que sea verdadero lo vamos a simbolizar con el 1 y a todo lo que sea falso lo vamos a simbolizar con el 0. ¿Está bien? Esto entonces es, o van a ser los valores de verdad para nuestro caso. ¿Está bien? Vamos a usar el 1 para el verdadero y el 0 para el
falso. Entonces, la proposición P va a ser 1, la Q también va a ser 1, la R también va a ser 1, y la T va a ser 0, porque es una proposición falsa. Este es un tipo, o el tipo más básico de proposiciones con los que trabaja la lógica proposicional. Ahora, obviamente, es el tipo básico, el tipo fundamental, o la clase de proposiciones con las que se inicia la lógica proposicional, pero con las que más vamos a trabajar en la construcción de razonamientos, sentencias y demás, van a ser las proposiciones que se llaman proposiciones compuestas o moleculares. Son los dos nombres que reciben, los dos nombres son válidos. Podemos usar el que nos acordemos mejor, no hay ningún problema, ¿sí? Yo no les voy a exigir que sí o sí se acuerden los dos nombres. Si se acuerdan proposiciones compuestas, está perfecto. Si se acuerdan proposiciones moleculares, no moleculares, también está bien, ¿sí? Es correcta de las dos formas. Primero, hay que tener en cuenta que las proposiciones simples se combinan formando operaciones lógicas, ¿sí? Se combinan las proposiciones simples formando operaciones lógicas. Esas operaciones son las proposiciones que nosotros acá llamamos compuestas. Se combinan las proposiciones con ciertos símbolos, ¿sí? Estas proposiciones compuestas, que son operaciones, van a estar formadas por proposiciones simples, que lo hemos dicho recién, y además ciertos símbolos que permiten unir estas proposiciones simples, que se llaman, a ver, vamos a corregir ahí, ahí está, que se llaman conectivos o conectores lógicos. ¿Sí? Conectivos lógicos, que son ciertos tipos de símbolos que permiten unir las proposiciones. ¿Sí? Los valores de verdad de este tipo de proposiciones, las proposiciones simples era relativamente sencillo poder calcular los valores de verdad, porque solo depende de si la oración planteada es verdadera o falsa, nada más. Mientras que en este caso los valores de verdad van a depender de dos factores. Primer factor de los que van a depender los valores de verdad tienen que ver justamente con las proposiciones simples intervinientes y, obviamente, del tipo de conectivo que utilizamos para unir las proposiciones simples. No todas, o no siempre, digamos, una proposición compuesta se puede determinar rápidamente el valor de verdad, sino que depende justamente de estos factores que intervienen. Habitualmente lo que se hace es, para poder trabajar estos o encontrar de manera rápida los valores de verdad, trabajar con las definiciones de las operaciones, la definición de la operación, y dentro de esa definición, ¿sí?, aparece lo que se conoce como una tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? La tabla de verdad para la proposición compuesta, primero, responde a la definición, ¿sí? Es decir, es parte de la definición, ¿sí? Y después me muestra en qué casos una determinada proposición compuesta o molecular va a ser verdadera y en qué casos va a ser falsa. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer para ponernos a trabajar justamente con las proposiciones compuestas, que son las más interesantes de trabajar y que son las que construyen después básicamente todos los razonamientos con los que vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo entonces y vamos a verlo de forma ordenada. Cuando digo de forma ordenada me refiero a la forma en que se aplican o que se resuelven después más adelante cuando combinamos varias operaciones o proposiciones compuestas. La primera que vamos a trabajar de estas operaciones es la operación que se llama negación. Negación. Esa es la primera de las operaciones con la que vamos a trabajar, ¿sí? Y ahí vamos a tener en cuenta lo siguiente. La negación de una proposición P, ¿sí? Yo voy a ir abreviando algunas cosas acá para no escribir tanto. La negación de una proposición P
es otra proposición, ¿sí?, que vamos a denotar o que vamos a simbolizar como así, ¿sí?, de esta forma, o así, o así, ¿sí?, que se lee no P, ¿sí? No, no, sino no P. La negación entonces de una proposición P, que se denota de cualquiera de estas tres formas, es otra proposición que se lee no P. ¿Está bien? Es una, en el caso de la negación, ¿sí?, es el único conectivo, ¿sí?, que se llama conector o conectivo monádico. Se lo llama así porque, bueno, mono viene de uno, ¿sí? Conector o conectiva o conectivo, ¿sí?, monádico. Se lo llama así porque es el único conectivo lógico que por definición se puede aplicar directamente a una sola proposición. El resto de los conectivos se tienen que aplicar por lo menos a dos, ¿sí?, a dos proposiciones simples desde su definición. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, si yo digo que la proposición P es llueve, entonces la proposición no P será no llueve. No necesariamente una proposición negada tiene que empezar con un no. ¿Está bien? No todas las negaciones empiezan solamente con no. Yo puedo decir, por ejemplo, que bueno, no, para empezar con no y ahí ya estoy negando. Puedo decir, no es cierto que, o no se da la posibilidad de que, o es falso que, o tampoco. Bueno, son todos términos o frasecitas que hacen referencia a la negación. ¿Tá? Entonces, si yo digo P es llueve, no P sería no llueve, niego lo anterior. Y si P es verdadero, no P es falso, y al revés. Si P es falso, no P es verdadero. ¿Está bien? Entonces, además de negar la frase, la oración, el conectivo lógico negación que hace además altera o cambia el valor de verdad de la proposición. Así pensado, entonces, hay que pensar esto todo el tiempo, ¿sí? Si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadera. Estos valores de verdad, por definición también, o como parte de la definición, se pueden expresar mediante la tabla de verdad. ¿Cómo vamos a construir una tabla de verdad? Para aquel que por ahí alguna vez lo hizo en filosofía, porque por ahí se trabaja la lógica proposicional en filosofía, la tabla de verdad más simple tiene esta forma. Si acá está la proposición P, acá va a estar la proposición no P. Entonces, si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. La tabla de verdad, como parte de la definición, lo que hace es decirme en qué casos la proposición es verdadera y en qué casos la proposición es falso. Simplemente eso. ¿Está bien? Y es parte de la definición de la proposición. Esta entonces es la primera de nuestras operaciones, que es la negación. Vamos con la segunda. Van a ir viendo que a medida que vayamos agregando conectivos lógicos, vamos a tener más posibilidades de ir trabajando con mayor cantidad de proposiciones juntas, y esto nos va a permitir justamente también ver la posibilidad de cómo ir combinando las diferentes proposiciones y cómo las tablas de verdad a su vez van a ir cambiando por la cantidad de opciones o posibilidades que podrán ir apareciendo en cada caso. La segunda operación con la que vamos a trabajar recibe el nombre de conjunción, o también se lo llama producto lógico. Algunos de los nombres tienen que ver por ahí con lo que nosotros asociamos a la matemática, al orden de las operaciones dentro de la matemática, que por ahí es más fácil acordarse, ¿sí? La negación, por ejemplo, está muy asociada al menos. Cuando yo tengo el menos, que afecta rápidamente a un número, o primero a un número, lo que primero hago justamente es eso,
alterar un signo con la regla de signos para después seguir con el resto de las operaciones. En este caso vamos a ir viendo que más o menos va a ir ocurriendo lo mismo. Entonces, primero vamos a definir qué es una conjunción o producto lógico. Dadas dos proposiciones, acá empezamos ya de a dos proposiciones, sean las proposiciones P y Q, ¿sí? Siempre proposiciones simples. Entonces, la conjunción es la proposición compuesta que se denota o se escribe como P y Q de esta forma, ¿está bien? Que se obtiene uniéndolas en el orden en que tenemos, P y Q, en ese mismo orden, mediante la conjunción I. Este simbolito entonces es nuestra conjunción I. Por ejemplo, si yo digo P es la proposición 10 es múltiplo de 2. Vamos a escribir varias proposiciones acá. Q. 10 es múltiplo de 5. Y una tercera proposición, 10, es, bueno, vamos a usar la que usamos hoy, múltiplo de 4. Dependiendo cómo yo una estas tres proposiciones, es decir, qué proposición una con cuál otra, nuestra oración terminará siendo verdadera o no. Si yo, por ejemplo, digo P y Q, estas dos, P y Q. Si yo uno estas dos proposiciones, lo que voy a decir es que 10 es múltiplo de 2 y también que 10 es múltiplo de 5. ¿Está bien? Yo voy a abreviar las dos frases de la siguiente forma. 10 es múltiplo de 2 y de 5. ¿Está bien? Como 10 cumple las dos condiciones, es múltiplo de 2 y también es un múltiplo de 5, yo voy a decir que esta proposición es verdadera. ¿Está? En nuestro caso, 1. Ahora, si yo digo Q y R, por ejemplo, la frase va a ser 10 es múltiplo de 5 y de 4. No voy a repetir y es múltiplo de 4, ¿está bien? Porque múltiplo ya está acá adelante, simplemente pongo las dos partes finales diferentes en cada oración y sobreentiendo que me refiero a lo mismo. 10 es múltiplo de 5, pero no es un múltiplo de 4. Entonces, la conjunción exige, para que pueda ser verdadera toda la operación, que ambas proposiciones sean verdaderas. En este caso, como una de las dos no es, cualquiera de las dos, ¿sí? Como una de las dos no es verdadera, esta proposición termina siendo falsa, es decir, es un 0 para nuestra forma de representar. Entonces, la proposición P y Q va a ser verdadera únicamente cuando ambas, ¿sí? Tanto P como Q, sean verdaderas en forma simultánea. En cualquier otro caso, la proposición compuesta llamada conjunción terminará siendo falsa. ¿Cómo quedaría la tabla de verdad de la definición de nuestra proposición compuesta? Yo lo voy a hacer de la manera más simple y rápida acá. P, Q, voy a hacer así a manera de crucecita nomás para que sea esto un poquito más rápido. Voy a darle los valores de verdad a P y a Q y acá voy a escribir cómo quedaría en cada caso P y Q. Vamos a darle a P los siguientes valores: 0, 0, 1, 1, a Q 0, 1, 0, 1. Alguno podrá decir, pero no habíamos dicho que solo eran dos posibles valores de verdad, porque ahora hay 4. Bueno, no son 4 posibles valores de verdad, siempre son solo 2. En la tabla de verdad lo que nosotros vamos a encontrar es la forma de combinar esos dos valores de verdad. Si vos tenés por cada proposición interviniente dos valores de verdad, verdadero o falso en cada caso, vas a tener 4 formas de combinarlos. Entonces, esas 4 formas de combinarlas van a estar dadas en este ordenamiento. Y a veces es útil y cómodo utilizar y aprenderse este ordenamiento para que podamos tener ya todas las formas posibles de combinar los dos valores de verdad. Y no estar pensando a ver qué combinación me falta, sobre todo cuando trabajamos con 3, 4, 5 proposiciones, que las tablas de verdad se vuelven realmente largas. Me conviene
ya tener definido este ordenamiento. La lógica me ayuda en ese sentido también, porque ya me dice cómo ir ordenando, ¿sí? Fíjense, a P le dimos a la primera proposición 2 falsos, 2 verdaderos, y a Q 1 y 1 para ya poder ir combinando. Entonces, si habíamos dicho que solamente la conjunción es verdadera cuando ambos valores de verdad son verdaderos, quiere decir que el único caso en que va a ser verdadero es en el último, donde las dos tienen valor de verdad 1. Cualquier otro caso van a ser siempre ceros en la conjunción. Si alguno que ya trabajó con lógica proposicional quiere hacer la tabla al revés, es decir, 1, 1, 0, 0 o 1, 0, 1, 0, no hay ningún problema, se puede. Lo único que tengo que tener en claro es, ahí el 1 me va a quedar arriba, ¿no? Pero lo único que debo tener en claro es que el 1 solo puede aparecer cuando las dos proposiciones de verdad también son 1. No me puede quedar en otro caso, nada más. Y esta es la tabla de verdad de la operación que llamamos conjunción, ¿sí? Y es parte de la definición de la conjunción. Hay otras expresiones que a veces reemplazan la i, no siempre tiene que decir i, ¿tá? Acá yo podría decir 10 es múltiplo de 2, pero también de 5, por ejemplo. Entonces puedo usar al pero para sustituir a la i. Otra forma de sustituir a la i también es el sin embargo o el aunque. Yo puedo decir 10 es múltiplo de 2 y sin embargo también lo es de 5. 10 es múltiplo de 2, aunque también es múltiplo de 5, o aunque lo es de 5. ¿Está bien? Entonces, hay varias otras palabras que sustituyen a la i, pero que tienen el mismo sentido o el mismo significado. Por lo tanto, las voy a considerar como reemplazantes también de la conjunción de la i. Y todas admiten el mismo símbolo o conectivo lógico que usamos con la i. ¿Está bien? Eso en cuanto a la conjunción. La conjunción aparece como primer conectivo lógico u operador, ¿sí? El primero de los que se conocen como binarios. ¿Binarios por qué? Porque trabajan uniendo dos proposiciones, no uno como era en el caso de la negación, que fue la primera que habíamos trabajado. ¿Ah? Bien. De la conjunción vamos a ir a otra nueva operación, que es la operación que se conoce como, o que tiene el nombre de disyunción. Sería la tercera operación, y el orden en que estamos viendo las operaciones es importante, porque nos va a permitir después, y esto lo vamos a ver bien hacia el final de esta parte, cómo trabajar o en qué orden o qué hacer primero. Tercera operación entonces, disyunción, o también se llama suma. Suma. Estaba pensando en que tenía que escribir lógica, ya puse el tilde. Suma lógica. Vamos con la definición. La definición de disyunción es parecida a la de conjunción, ¿sí? Sean dos proposiciones P y Q, ¿sí? Se llama disyunción o suma lógica a la proposición compuesta que se denota, se escribe o se simboliza de esta forma, que se obtiene uniéndolas a P y a Q en el orden en que las tenemos a través de la conjunción, o a través, mejor dicho, de la disyunción. A ver, el nombre de disyunción tiene que ver con la operación en sí, ¿sí? Pero el conectivo o también es una conjunción, ¿sí? Vamos a aclarar ahora alguna cosita en cuanto al significado operatorio, ¿sí? Pero la o en nuestro idioma es un conector que en realidad es una conjunción. Nosotros vamos a decir que para la disyunción entonces sean dos proposiciones P y Q, se llama disyunción o suma lógica a la proposición que se escribe o se denota de esta forma, que se obtiene uniendo ambas proposiciones mediante el conectivo, que es una conjunción, pero es un conectivo que nosotros vamos a llamar o. Se simboliza habitualmente de esta forma, ¿sí?
Ahora, en nuestro lenguaje, ¿sí?, las palabras que nosotros unimos mediante el conectivo lógico o, ¿sí?, suelen ser ambiguos, o el conectivo lógico o para unir palabras suele ser ambiguos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en algún caso puede denotar inclusión, en otro caso puede denotar exclusión. Fíjense, por ejemplo, la siguiente expresión. Me voy de pesca. Si no llueve o no hace frío. ¿Sí? ¿Qué opciones me da esto? Me voy de pesca si no llueve o si no hace frío. Ahora, puede ser que ocurra una de las dos cosas, o que solo llueva, o que solamente no llueva, o que solamente no haga frío, ¿tá? En cuyo caso decidiré si voy o no de pesca. O puede ser que se den las dos cosas, que ni llueva y que ni haga frío tampoco. En cuyo caso seguramente sí iré a pescar. ¿Tá? O qué pasa si yo, por ejemplo, digo, como o bebo. Esta o es ambigua, ¿sí? Acá podemos ponernos a discutir, pero esta o es ambigua o sea, al igual que esta, ¿no? Pero denota un sentido inclusivo por cómo está planteada, ¿sí? Tiene un sentido inclusivo, mientras que esta O va a tener un sentido excluyente. ¿Por qué excluyente? Porque si estás comiendo, ¿sí? Excluyente. No podés comer y beber al mismo tiempo. Alguno podrá decir, sí, pero primero pongo el bocado de comida en la boca, después tomo. Sí, digamos que se puede, pero en forma simultánea no podés comer y beber, meter la comida y el líquido junto. Alguno podrá decir sí se puede, pero bueno, ahí entraremos a discutir, a hacer chanchadas, a que nos hace mal, porque desde la biología no es conveniente comer y tomar al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O yo puedo decir, de día, este es mucho más claro, ahí no vamos a discutir, o de noche. ¿Sí? Acá, si es de día ya no es de noche, y si es de noche ya no es de día. En este caso la O vuelve a ser excluyente porque una opción automáticamente elimina la otra, ¿sí? Si yo escribo trabajo o estudio, ¿tá? Esta es inclusiva porque puedo trabajar o hacer una de las dos cosas o ambas, ¿sí? Entonces acá tiene un sentido inclusivo, ¿tá? Porque puedo solo trabajar y no estudiar, o puedo solo estudiar y no trabajar, o puedo hacer ambos. En el único caso que la oración sería falsa, digamos, es en el caso en que ni trabaje ni estudie. O acá, en el caso que no sea ni de día ni de noche. Bueno, acá esa opción no existe, pero lo podemos pensar para ver si es verdadera o falsa toda la oración en sí. ¿Está? Teniendo en cuenta esto, existen dos tipos de disyunción. La primera disyunción se llama habitualmente disyunción inclusiva o simplemente, y así es como la vamos a llamar habitualmente, o simplemente inclusión. ¿Ah? La disyunción inclusiva o solamente inclusión, que son estos casos, es falsa solo cuando ambas proposiciones son falsas. Vamos a ir a anotar acá. Falsa si ambas lo son. ¿Ah? Y la otra disyunción, que es la disyunción excluyente, también recibe el nombre de diferencia simétrica. Esta otra disyunción, acuérdense, en este caso, una opción automáticamente descarta la otra. Entonces, esto se volvería falso en el caso que sea de día y sea de noche a la vez, cosa que no ocurre nunca, o que no sea ni de día ni de noche a la vez, cosa que tampoco ocurre, ¿sí?
entonces esta va a ser falsa si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. Tienen igual valor de verdad. ¿Bien? Valor, vamos a poner de acá, valor de verdad. En ese caso, la proposición sería falsa. ¿Cómo queda la tabla de verdad de una disyunción? Y ahí vamos a diferenciar los dos tipos, ¿sí? En general, la disyunción, vamos a hacer la tablita acá de manera rápida, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a poner P, acá vamos a poner Q, con sus respectivos valores, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, y acá vamos a diferenciar las dos. Acá la inclusión, P o Q, y acá la diferencia simétrica o disyunción excluyente, P, y vamos a diferenciarla de esta forma, ¿sí? Así. P o Q, en el sentido inclusivo, va a ser verdadero únicamente, o va a ser falsa, es más fácil, va a ser falsa únicamente cuando ambas proposiciones sean falsas, es decir, va a ser falso acá, todos los demás casos va a ser siempre verdadero. Y la disyunción excluyente va a ser falsa si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, es decir, va a ser verdadero en el 0, 0, y va a ser falso, perdón, en el 0, 0, y va a ser falso también en el 1, 1. Cualquier otro caso, o los otros dos casos, será verdadera nuestra disyunción excluyente. Esto para la disyunción es por ahí la operación que uno tiene que tener cuidado porque hay dos sentidos, ¿está bien? Entonces tengo que saber diferenciar bien con cuál de las dos o en cuál de las dos estaré trabajando. Cuarta operación con la que vamos a trabajar, el condicional o implicación. Implicación o condicional, ¿está bien? La definición de implicación o condicional sostiene lo siguiente: dadas dos proposiciones, otra vez sean P y Q, se llama entonces implicación o condicional a la proposición que se denota de la siguiente forma, P flechita Q, ¿sí? Que se lee si P, entonces Q, ¿sí? Así es como se lee básicamente. Y se une estas dos proposiciones con el conectivo lógico entonces, ¿sí? O el conectivo lógico condicional. En toda implicación, la proposición P recibe siempre el nombre de hipótesis, antecedente. Estos son los nombres que reciben, ¿sí? Antecedente, que son por ahí los que más vamos a usar, o a veces premisa. El de hipótesis habitualmente no vamos a usar, vamos a usar más antecedente o premisa. Y Q recibe el nombre de consecuente o conclusión también de la implicación. Habitualmente van unidas así, con hipótesis va conclusión, con antecedente va consecuente. Y generalmente el término que más vamos a usar va a ser el de consecuente. Muy raro que usemos conclusión. ¿Ah? La implicación resulta falsa únicamente, ¿sí? Únicamente va a ser falsa si P es verdadero y Q, el consecuente, es falso. Es el único caso en que nuestra implicación será falsa. Si yo, por ejemplo, digo, si el semáforo está en rojo, los autos se detienen. No necesariamente tiene que estar escrito el entonces. La coma habitualmente, ¿sí? Cuando la frase que le sigue tiene un sentido de consecuencia en relación a lo que está a la izquierda de la coma reemplaza al entonces o tiene
justamente la idea de ser un condicional. Está planteada una condición. Si el semáforo está en rojo, los autos se detienen. ¿Sí? Por ejemplo, detienen. ¿Ah? Entonces, o yo puedo decir, si 3 es raíz de un polinomio, ¿tá? Entonces puedo escribirlo no al entonces. Entonces, esto es redundante, pero lo voy a escribir a propósito. Entonces, el valor del polinomio en 3 es 0. A ver, vamos a corregir ahí. El valor del polinomio en 3 es 0. ¿Ah? Son algunos ejemplos de implicaciones que terminan siendo verdaderas. Esto es verdadero, esto también es verdadero. Ahora yo puedo decir, por ejemplo, si el triángulo ABC, ¿sí? O si ABC es triángulo, entonces la suma de ángulos interiores es 360 grados. ABC es un triángulo, esto es verdadero, ¿sí? Esta primera parte, el antecedente, es verdadero. Porque si yo determino con solamente 3 vértices a una figura, esa figura es un triángulo necesariamente. Ahora, la suma de ángulos interiores de un triángulo es 360 grados. No, esto es falso. ¿Sí? Únicamente esto va a ser verdadero si acá hubiese dicho, si ABCD no es un triángulo, ¿sí? O si acá hubiese dicho, por ejemplo, si ABCD es triángulo, sería falso. A ver, vamos a hacerlo con algunas opciones más. La suma de ángulos interiores es 360. Entonces, considerando toda la implicación, mi antecedente es verdadero, pero mi consecuente es falso. Toda esta implicación, toda la oración es falsa, porque la suma de ángulos interiores no es 360 grados nunca, es 180 nada más. Ahora, supongamos que acá hubiese dicho, si ABCD es triángulo, entonces la suma de ángulos interiores es 360. ABCD no es un triángulo, ABCD es un cuadrilátero, cualquiera, pero cuadrilátero. O sea, el valor de verdad de esta primera parte del antecedente es 0. ¿Sí? Y la suma de ángulos interiores es 360. En este caso, si yo considero, fíjense, si yo considero que esto es verdadero, ¿sí? Porque en un cuadrilátero es verdadero, todo esto termina siendo verdadero. De ahí que el único caso en que sea falsa una implicación es solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Inclusive si ambos son falsas, la implicación termina siendo verdadera. Fíjense si yo digo, si A, B, C, D es triángulo, vamos a dibujar ya para que esto sea más rápido, es triángulo, ¿sí? Entonces, la suma de ángulos interiores es 540, por ejemplo. ABCD no es un triángulo, ¿está bien? No es un triángulo, entonces esto es falso. Y si yo considero esta consecuencia o este consecuente como falso, porque en un cuadrilátero esta suma de ángulos interiores nunca es 540, sino que es 360, todo esto termina siendo verdadero de cualquier forma porque ABCD en realidad no es un triángulo. Entonces, esto termina siendo finalmente verdadero. Entonces, ¿cómo va a quedar la tabla de verdad de nuestra implicación? Vamos a hacerlo acá a un costadito. Vamos a cambiarle el color, así como veníamos haciendo con las otras. La tabla de verdad, entonces, de la implicación nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a escribir de vuelta proposición P, proposición Q, y acá P implica Q.
0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. El único caso, habíamos dicho, en que la implicación será falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cualquiera de los casos siguientes, la implicación resulta siempre verdadera. Ahora, la implicación es justamente una de las operaciones más utilizadas dentro de la programación, sobre todo. ¿Sí? Las proposiciones if then o if then else se presentan siempre en lenguaje, qué sé yo, en el Visual Basic, en Pascal, ¿sí? Y siempre trabajan en base a condicionales. De ahí que justamente es importante ver esta relación antecedente-consecuente y los diferentes o las diferentes clases de proposiciones llamadas implicaciones que están asociadas y que vamos a ir encontrando. No es, P implica Q no es la única implicación que existe. Siempre que P implica Q, mientras abrimos una pizarrita lo vamos comentando, siempre que P implica Q sea una implicación llamada directa, vamos a encontrar siempre, vamos a encontrar implicaciones asociadas a esta implicación. Vamos a escribirlo acá todo. Implicaciones asociadas. ¿Cómo se trabaja en el caso o cómo se piensa en el caso de las implicaciones asociadas? Si P implica Q, ¿sí? Si P implica Q, es una implicación a la que vamos a llamar, por ejemplo, directa, si yo voy a ir escribiendo acá, a la que vamos a llamar implicación directa, vamos a encontrar siempre otras tres implicaciones que están asociadas a P implica Q. Una implicación asociada a P implica Q va a ser la implicación Q implica P. Otra va a ser la implicación no P implica no Q. Y otra va a ser la implicación no Q implica no P. Llegado el caso, cualquiera de estas implicaciones puede ser directa, ¿sí? Pero si esta implicación, P implica Q, es la directa, la proposición en la que cambiamos antecedente por consecuente, Q implica P, se llama recíproca. La implicación en la que no cambiamos ni antecedente ni consecuente, pero negamos ambos, se llama implicación contraria. Y la implicación donde además de cambiar, estoy pensando siempre desde la directa, ¿sí? En lugar de cambiar, además de cambiar, digo, antecedente y consecuente, negamos ambos, se llama implicación contra recíproca. Contra recíproca. Llegado el caso, repito, ¿sí? Cualquiera puede ser directa, cualquiera, ¿sí? Pero siempre las que están solamente negadas son contrarias. Las que están siempre cambiadas antecedente por consecuente son recíprocas, es decir, cambio acá, aguántenme un cachito, vamos a otro color. Estas dos, por ejemplo, son siempre recíprocas. Esta es recíproca de esta, entonces, estas dos son siempre recíprocas porque solo cambiamos antecedente por consecuente, entonces estas dos también son recíprocas porque cambiamos antecedente por consecuente. Y siempre que cambiamos, o siempre que simplemente negamos, le cambiamos el valor de verdad, se vuelven contrarias, es decir, esta es contraria de esta y esta es contraria de esta. Lo que yo escribí en verde es siempre en relación a la directa, a la primera, ¿tá? Y así cruzados, a ver, vamos a anotar acá. Estas dos serían contrarias. Contraria, siempre. Y estas dos también son contrarias. A ver, no iba la O ahí. Vamos a sacarla esa O. Lo escribimos en vertical. Esto en realidad es así. Contraria. Las contrarias se obtienen solamente cambiando antecedente por consecuente. Las recíprocas, perdón. Solamente cambiando antecedentes por consecuente.
Y las contrarias solamente cambiando los valores de verdad del antecedente y del consecuente cuando están, así como están. Ahora, si yo además de cambiar el orden del antecedente y del consecuente, cambio ambos valores de verdad, pasan a ser contrarrecíprocas. Es decir, van a ser contrarrecíprocas estas dos, sí o sí, porque están cambiados antecedente por consecuente y además cambiado valores de verdad. Y también estas dos van a ser voy a poner así CR, contrarrecíproca, y contrarrecíproca, porque están cambiados antecedente consecuente y también valores de verdad. Yo no lo voy a hacer ahora, sí, pero ustedes pueden verificarlo rápidamente. Si ustedes hacen las tablas de verdad para ir comparando cómo son en cuanto a valores de verdad, la directa con la contraria, con la recíproca, con la contrarrecíproca, se van a dar cuenta que únicamente la directa, cualquiera sea la directa, ¿sí? Pero únicamente la directa y la contrarrecíproca tienen el mismo valor de verdad, tienen el mismo sentido o el mismo significado. Eso se puede comparar rápidamente con haciendo tablitas de verdad, ¿sí? Si la implicación es verdadera, escuchen bien esto, si la implicación es verdadera, no se puede asegurar absolutamente nada respecto a la verdad o falsedad de la recíproca o de la contraria, ¿sí? Pero solamente se puede asegurar el valor de verdad o decir que tiene el mismo valor de verdad en relación a la contrarrecíproca siempre, porque es el único caso en que valen lo mismo o tienen la misma tabla de verdad. ¿Está bien? Siempre hablando de las tablitas de verdad que me dicen en qué casos es verdadera o falsa. Si uno comprueba tabla de verdad de la directa con la contrarrecíproca, las dos tablas van a quedar exactamente iguales. Háganlo y van a ver que va a ser así. Por otro lado, si se verifica un condicional junto con el recíproco o con el contrario, entonces los válidos, los cuatro, ¿sí? Las cuatro opciones pasan a ser válidos, entonces se dice que todas las proposiciones pasan a ser equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que son todas equivalentes, que todas tienen el mismo valor de verdad. Es muy raro que se dé, existen opciones o ocasiones en las que ocurren, pero lo que siempre ocurre es que la directa es igual a la contrarrecíproca, es decir, admiten la misma tabla de verdad, igualita, la directa con la contrarrecíproca, cualquiera sea la directa y cualquiera sea la contrarrecíproca. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tomo esta como directa, Q implica P, su contrarrecíproca va a ser no P implica no Q, es decir, estas dos van a ser iguales entonces. Si esta es la directa, esta es su contrarrecíproca, estas dos van a ser iguales. ¿Está? En matemáticas generalmente los teoremas se enuncian mediante demostraciones o mediante implicaciones, mejor dicho, cuyo antecedente pasa a ser la hipótesis y el consecuente es la tesis o demostración o conclusión, en realidad. Y cuando se establece la validez del teorema directo, también se cumple el contrarrecíproco. Por ejemplo, en matemática o en geometría sobre todo hay un teorema que es el de las rectas paralelas, ¿sí? El teorema de las rectas paralelas, que nunca se puede demostrar de forma directa, nunca usando la implicación directa, que sería paralelas, que sería, si dos rectas son paralelas, entonces no tienen ningún punto en común. Eso es lo que dice básicamente, o al revés, si dos rectas no tienen ningún punto común, entonces son paralelas. Como ese teorema, ustedes pueden buscar la historia, no lo vamos a hacer, pero como ese teorema no se puede demostrar de forma directa, por lo menos al principio nunca se pudo, se lo demostró usando una demostración que se llama demostración por el absurdo o reducción al absurdo, que sería justamente el contrarrecíproco. Si la directa dice, si dos rectas son paralelas, entonces no tienen ningún punto en común, el absurdo dice justamente así, en forma contrarrecíproca, cambia antecedente por consecuente y niega ambos. Si dos rectas tienen punto en común, entonces no son paralelas y eso es mucho más fácil de demostrar. Esta demostración, ¿sí?, de este teorema de las rectas paralelas usa justamente esta relación entre una implicación directa y una implicación que es contrarrecíproca porque justamente admiten
o tienen el mismo sentido, el mismo significado, admiten el mismo valor de verdad. Eso en cuanto a lo que vamos a ir encontrando con las implicaciones y las implicaciones asociadas a una implicación cualquiera a la que llamamos directa. Ahora vamos a hacer la quinta y última de las operaciones. A ver que se me tildó esto. Ahí está. La quinta y última de las operaciones lógicas, que es la doble implicación o bicondicional. Doble implicación, también llamado bicondicional. La definición empiezan básicamente todas de la misma manera, ¿sí? Dadas dos proposiciones, P y Q, siempre sean P y Q, dadas dos proposiciones, P y Q, se llama doble implicación o bicondicional de las dos proposiciones a la proposición que se denota P, flechita ida y vuelta Q, que se lee, así se lee, P si y solo si Q. A veces se dice P únicamente si Q, ¿sí? O P sí y solo sí, o P solamente si Q, o si P solamente Q, bueno, cosas así, o frases similares, pero esta es la más común y más usada. Si P sí y solo si Q. ¿Está bien? Esta proposición, como es una implicación de ida y una implicación de vuelta, así son dos implicaciones en una, ahora lo vamos a ver con la tabla de verdad, será verdadera únicamente cuando las proposiciones P y Q tengan ambas el mismo valor de verdad. Va a ser el único caso. Por ejemplo, si yo digo 5 es menor que 3, únicamente si 2 es menor que 1. ¿Sí? 5 es menor que 3, únicamente si 2 es menor que 1. Esto es falso, esto también es falso, por lo tanto todo esto termina siendo verdadero. Ahora, si yo digo 5 es mayor que 3, únicamente si 2 es menor que 1. ¿Bien? 5 va a ser mayor que 3 solamente en el caso que 2 sea menor que 1. Esto es verdadero, pero esto es falso. Por lo tanto, toda la doble implicación, toda la proposición termina siendo falso. Porque 5 será mayor que 3 solamente cuando 2 sea menor que 1. Pero como esto nunca se da, por lo tanto, todo esto, toda la operación, ¿sí? Toda la doble implicación termina siendo falsa. La tabla de verdad de una doble implicación tiene básicamente, vamos a hacer la tabla de dos formas, ¿sí? Vamos a ver si podemos cambiar. De una doble implicación. Haciendo algo similar a lo de hace un ratito, ¿sí? Tendríamos, a ver, vamos a cambiar un poquito esto. Denme 2 segunditos. Vamos a cambiar, ahí. Vamos a hacerlo acá al lado primero y después voy a usar este otro lado a propósito. La tabla de verdad entonces va a ser básicamente de la siguiente manera. Acá tendríamos P, Q, y acá tendríamos P si solo si Q. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Por definición, solamente es verdadero cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad, es decir, va a ser 1, 0, 0 y 1. ¿Cómo se puede probar esto? Esto se puede hacer fácilmente transformando esta implicación, o esta doble implicación, mejor dicho, en dos implicaciones, ¿sí? Una de ida y una de vuelta, con una conjunción entre ambas porque debe darse las dos implicaciones en forma simultánea. P debe implicar a Q y además Q debe implicar a P. Es decir, hago una nueva tablita de verdad acá, donde nos quedaría básicamente la siguiente forma. Acá va a estar P, Q y sus valores de verdad. Acá tendríamos P implica Q. Acá tendríamos Q implica P. Vamos a hacer las dos implicaciones, ¿sí? Una de ida y una de vuelta.
Q implica P. Y acá tendríamos básicamente la doble implicación que sería P implica Q y Q implica P. Al ser una implicación de ida y vuelta, hay que unirlas mediante una conjunción porque se deben dar las dos cosas en forma simultánea. Entonces tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Por definición de implicación, solamente va a ser falsa aquí. Entonces esto es verdadero, verdadero, verdadero. Y Q implica P, solamente va a ser falsa en este segundo caso. Ahora Q es antecedente. Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces va a ser falso acá. Todo lo demás es verdadero. Y finalmente hago la conjunción entre ambas implicaciones. Ya tengo los dos resultados de las dos implicaciones, que serían los dos paréntesis. Ahora lo que voy a hacer es el resultado entre ambas implicaciones, ¿sí? Mediante la conjunción. La conjunción es verdadera únicamente cuando ambos son verdaderos. Verdadero, verdadero. Cualquier otro caso es falso. Entonces es falso acá y falso acá. Casualmente, este verdadero coincide que esta implicación tiene que ser verdadera, esta también es verdadera, y eso se da, fíjense, en estos casos, o cuando P y Q son falsos los dos, o cuando P y Q son verdaderos los dos. De ahí entonces que por definición una doble implicación es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas y cuando sean de valores distintos será falsa. Es justo al revés en la disyunción excluyente. En la disyunción excluyente es verdadera cuando tienen distintos valores de verdad y falsa cuando tienen el mismo valor de verdad. Acá es justamente al revés. Ahora, lo que hicimos fue ver cada una de las operaciones por separado. ¿Qué pasa si tengo que trabajar con más de una operación en forma conjunta o en forma simultánea? Para ello vamos a usar lo que habitualmente se conocen como reglas de prioridad, o prioridad simplemente, que son las que me establecen vínculo entre las operaciones y de acuerdo a la fortaleza del vínculo, qué operación se debe realizar primero. Esto nos va a permitir entonces saber a ciencia cierta y estar seguros de qué operaciones realizar primero. Primero, valga la redundancia. Si existen paréntesis, ese dibujo lo hizo intencionalmente la máquina, no fui yo, esperen que lo corregimos. Eso iba a ser un 1 nada más. Primero entonces, si existen como primera operación, sí existen, ¿sí? Vamos con paréntesis o corchetes, que son los que me van a indicar ¿sí? Hay que tener cuidado porque las expresiones lógicas pueden llegar en algún caso llegar a ser ambiguas. Entonces es ahí donde debo tener en cuenta qué hacer primero y qué no. ¿Está bien? Y tener mucho cuidado también que a veces el excesivo uso de paréntesis y corchetes y demás suele prestarse a confusiones. Entonces, primero, si hay paréntesis o corchetes, estaré empezando por ahí. Si no hay paréntesis o corchetes, debo interpretar correctamente lo que se conoce habitualmente como, bueno, lo dijimos recién, reglas de prioridad o reglas de precedencia, ¿sí? Cada conectivo tiene una prioridad, ¿sí? Que puede ser más alta o establecer un vínculo más fuerte dentro de una conexión en relación a otros conectivos que tienen prioridad más baja, ¿sí? O vínculo menos fuerte. Entonces, como segunda medida, ver la prioridad en las operaciones, ¿sí? Y esta prioridad, recordamos que establecen vínculos fuertes. Cuanto más alta es la prioridad, más fuerte es el vínculo. ¿Cómo determino yo justamente esta prioridad o estos vínculos? Lo vamos a hacer teniendo en cuenta justamente el orden en que hicimos las operaciones. Primero, la negación. Este es el que establece el vínculo más fuerte por ser monádico. Después, en el orden en que hicimos conjunción, disyunciones
implicaciones y por último doble implicaciones. De esta forma vamos a trabajar en el caso de que no haya paréntesis o corchetes. Y siempre que estemos trabajando con una misma operación, supongamos todas conjunciones, si yo digo P y Q y R y T, por ejemplo, vamos a trabajar directamente de izquierda a derecha, resolviendo las tablas de verdad. ¿Está bien? Si no, cuando las operaciones sean distintas, supongamos P y Q implica T, aunque no tengo paréntesis, según el orden en que vimos las operaciones, quien establece vínculos más fuertes es la I, entonces primero voy a resolver P y Q como si acá tuviesen paréntesis. ¿Está bien? Y después, una vez que resuelva la conjunción, voy a resolver la implicación que sigue. ¿Está bien? Si solo trabajo con una operación, voy de izquierda a derecha. Ya cuando tengo operaciones distintas, me voy fijando el orden o la prioridad o los vínculos más fuertes que establecen las operaciones, que tienen que ver justo con el orden en que vimos la teoría de las operaciones. Si no, me fijo si tengo paréntesis, corchetes o llaves y voy resolviendo en ese orden justamente. Paréntesis, corchetes y finalmente llavecitas si es que hay. ¿Está bien? Y al resolver las tablas de verdad vamos a encontrar siempre tres tipos de resultados posibles, que son los que se conocen como tautologías, falacias y contingencias. ¿Qué son las tautologías? Tautologías se llaman a aquellas proposiciones compuestas que son siempre verdaderas. Siempre verdaderas. Es decir, el resultado final de la tabla de verdad, voy a ver una columna de puros verdaderos. Las falacias son proposiciones siempre falsas. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a encontrar todos en la última columna o en la última operación que realice una columna de puros falsos. Y las contingencias voy a encontrar verdaderos y falsos mezclados, ¿sí? En la última parte, en la última resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que una tautología me está diciendo que no importa qué combinaciones usemos en una determinada operación, toda la operación terminará siendo siempre verdadera. Lo mismo ocurre con la falacia, pero terminarán siendo siempre falsas. Ahora, una contingencia es una proposición molecular que no se puede determinar cuándo la proposición molecular es toda verdadera o cuándo toda es falsa, pero sí en qué casos pasa a ser verdadera y en qué casos pasa a ser falsa. ¿Está bien? Ahí está la gran diferencia. La tautología en todos los casos es verdadera. La falacia en todos los casos es falsa. La contingencia en algún caso será verdadera, en algún caso será falsa. Por ejemplo, una tautología es, vamos a hacer de manera cortita simplemente, una tautología es la proposición P o no P. Esto es verdadero, falso, falso, verdadero, perdón, verdadero, falso. Falso o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero. Esta proposición es una tautología, es siempre verdadera. Una falacia se dará, por ejemplo, P y no P. Falso, verdadero, verdadero, falso. En la I sabemos que si uno de los dos es falso, toda la operación resulta falsa, ¿sí? Esta columna entonces me dice que todas las combinaciones hacen que esto sea una falacia. Sin embargo, una contingencia podrá ser, por ejemplo, bueno, cualquiera de las definiciones. Vamos a resolver este que hicimos acá. P y Q o T, por ejemplo. Bueno, un detallecito acá. Vamos a hacer algo que todavía no hemos hecho, que tiene que ver con la cantidad de renglones que vamos a usar. Como ahora tengo 3 proposiciones, vamos a usar 8 renglones. La cantidad de renglones, ¿sí?, o de combinaciones posibles que se puede hacer en una tabla de verdad siempre está dado por 2 a la n. 2 es la cantidad de valores de verdad de una proposición y n es la cantidad de proposiciones con las que voy a trabajar. Esto es sumamente importante acordarnos. Como voy a usar 3 proposiciones distintas, ¿sí?
Si una está negada, no es una proposición distinta porque sus valores de verdad dependen de una anterior. ¿Tá? Pero acá, como las tres son distintas, voy a usar 8 renglones. Entonces lo voy a armar de la siguiente forma. Los primeros 4 de P les voy a dar ceros y los siguientes 4 verdaderos. Es una cuestión de ordenar ya simplemente esto. A Q voy a hacer lo mismo, pero mitad y mitad. Es decir, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. Y a T, que es la última proposición, 1 y 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Está bien? Y comienzo a resolver. Aunque no estuviesen los paréntesis, por una cuestión de prioridad, hubiésemos empezado por la I igual. La I, mientras uno sea falso, va a ser falsa. O sea que acá es falso, acá es falso, acá es falso, acá es falso. Estos dos también son falsos. Y solo es verdadero en los últimos dos. Y ahora resuelvo usando esta columna, que es el resultado parcial de esta conjunción, con T, para obtener el resultado final de nuestra tabla de verdad, que es esta disyunción. Solamente en el caso que las dos proposiciones sean falsas, esto va a terminar siendo falso. Vamos a usar otro color. Usar el magenta. Entonces, va a ser falso. Va a ser falso. En este primer caso, acá es verdadero porque hay un 1. Esto es falso porque los dos son falsos. Acá es verdadero, falso, verdadero. Entonces es verdadero. Falso, falso es falso. Falso, verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Y verdadero o verdadero también es verdadero. Esto es una falacia. Una contingencia, perdón. No se puede determinar a ciencia cierta si toda la proposición es o siempre verdadera o siempre falsa. Eso siempre ocurre con las contingencias. Pero sí se puede saber en qué caso es verdadera y en qué caso es falsa, justamente. Qué combinaciones de valores de verdad de P, Q y T hacen que sea falso o que sea verdadero. ¿Está bien? Esas son básicamente las tres tipos o las tres clases de tablas de verdad con las que nos vamos a encontrar. A las falacias a veces también se las llaman contradicciones. Sí, es otro de los nombres que suelen, ¿cómo es? Que se suele usar. No hay ningún problema. Si alguno se acuerda falacia o contradicción, no hay problema, puedo usar cualquiera de los dos nombres. O en el caso de la contingencia, también a veces se la llama indeterminación. ¿Está bien? No hay ningún problema, se la puede utilizar igual cualquiera de los dos nombres. Tanto las tautologías como las contingencias para la lógica son proposiciones que se dicen consistentes, mientras que las falacias para la lógica son proposiciones que se dicen inconsistentes. ¿Está? Bien. Hasta acá la primera parte teórica. Lo que queda obviamente hacer es, con esto como base, trabajar un poquito con la parte práctica para que podamos ir viendo y entendiendo entonces los conceptos que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, van a ir arrancando con la parte práctica desde el ejercicio 1, ¿sí? Hasta, bueno, la cantidad de ejercicios que puedan ir haciendo, que les pidan, por ejemplo, hasta el ejercicio, les digo hasta cuál pueden ir haciendo, hasta el ejercicio 9, 10, el 11, hasta el ejercicio 14 inclusive, se puede ya ir trabajando, por ahí exceptuando el 12, porque ya pide algo de leyes lógicas, el 12 y el 13, sí, pero podemos hacer, bueno, para no estar diciendo cuál sí, cuál no, hasta el 11 pueden hacer, ¿sí? De todos los ejercicios que van a tener en el archivo PDF. ¿Está bien? Entonces, estudiamos bien toda esta parte teórica, toda esta parte de definiciones. Se tiene que estudiar y aprender bien acá esto, gente, para las definiciones, sobre todo es memoria. Esto no es agarrar y inventar a ver a qué me suenan ciertas palabras. No, esto es estudiar de memoria, saber en qué caso es verdadero, saber en qué caso es falso, cuándo se puede usar, cuándo no se puede usar, cómo se usa, etcétera. ¿Tá? Y nada de estar después haciendo inventos. ¿Estamos? Nos vemos entonces en la siguiente clase. Vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con la parte práctica si necesitan. Y además vamos a ver o vamos a avanzar
con el resto de la teoría de esta parte que tiene que ver con la lógica proposicional. ¿Está? Nos vemos entonces. Aprovechen el tiempo para ir estudiando y aprendiendo, sobre todo para aquel que lo está viendo por primera vez, que por ahí le puede resultar como sumamente extraño todo esto. ¿Está bien? Nos vemos entonces en la siguiente clase.